Hola, buenos días a todos y sean todos bienvenidos a este Salón Rioja de Ibercaja que nos acoge de nuevo en la presentación del informe trimestral del mercado inmobiliario correspondiente al último trimestre del año 2023. Nuevamente comparecemos todos, ¿verdad?, los que venimos haciéndolo desde hace ya 2 años, fecha en la que, bueno, el 4 de marzo del año 2022, se firmó la Cátedra de Mercado Inmobiliario con la Universidad de Zaragoza. ¿Los Fernandos bien? Bien, nada. Bien, por la Universidad de Zaragoza y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, una cátedra que ha dado sus frutos, que ha crecido, que se ha hecho adulta, ¿verdad? Y pues a la semana que viene finalizaría la cátedra, el concierto, y ya está firmando, creo que hoy, en la Junta Nacional, bueno, que se celebró ayer en Madrid, lo aprobarán la prórroga, o sea que tendremos otro año más para seguir compartiendo pues todos estos datos, ver perspectivas, bueno, todo lo relacionado con el mercado inmobiliario. Y para eso pues tenemos siempre a Luis Fabra, director de la cátedra de Mercado Inmobiliario, a Fernando Baena, aquí a mi izquierda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jorge Aguerri, ¿verdad?, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Crédito al Promotor, Fernando Montón, director general del Grupo Plaza 14, y Fernando Usez, al final, arquitecto socio y responsable de Cuentas Nacionales de Ingenus. La cátedra desarrolla un montón de actividades, a lo mejor la más visible es esta, pero también cada vez son más importantes las jornadas que se realizan y la formación que se ofrece a través del MERIN para proporcionar y brindar a la sociedad gente cualificada, gente preparada, que ayude a todo este tema del mercado inmobiliario, porque todos sabemos cuál es la necesidad de vivienda, pues bueno, esa premura que tienen todos los jóvenes. Se habla de 47.000 jóvenes de más de 39 años que todavía viven con sus padres, cómo se puede posibilitar ese acceso a la vivienda. En el panorama tenemos, nosotros próximamente creemos que saldrá, bueno, que se está trabajando en una nueva ley de vivienda, con creación de nuevas figuras o facilitar para el acceso, de creación de nuevos derechos de superficie, para que todo esto sea una realidad. Es difícil y complicado porque bueno, hay muchos factores que concurren en ello. Pues bueno, lo que sabemos todos, el dinero, ¿verdad?, que luego nos hablará Jorge, y la cantidad de cuestiones que inciden en todo el tema de la propiedad. La verdad es que nosotros, por ejemplo, desde el Colegio de Registradores y desde los registros, pues estamos viendo pues, la deceleración que se anunciará, que se ve y que ahora con datos nos trasladarán. La hemos estado viendo, se parece que se ha materializado ya ese aterrizaje después de esos años, después del COVID. Estamos viendo también que hay una diferencia muy grande, y cuando nosotros lo comentamos con los compañeros, entre lo que es Aragón, claro, entre la ciudad grande por excelencia, claro, Zaragoza, las otras dos ciudades, unas pequeñas ciudades medias, y luego lo que son los pueblos, donde hay una falta de vivienda grande. Se está adquiriendo mucha vivienda en los cascos antiguos, que está bien para un poco rehabilitación de esos cascos, por viviendas a bajo precio, pero en las que hay que invertir mucho. Entonces, una serie de problemas complejos. Nosotros aquí tratamos el mercado inmobiliario urbano. Nosotros también hemos detectado, aunque no venga el caso, porque aquí se trata de lo urbano, ¿verdad?, un gran incremento de transmisiones en el ámbito rural. Las fincas rústicas se están transmitiendo en los pueblos por todo el tema de las energías renovables, pues hay cantidad de transmisiones de fincas o creación de derechos de superficie, usufructos. Estamos viendo mucho movimiento en los pueblos en ese sentido, que a lo mejor no se traduce y trasluce aquí en estos ámbitos que son más bien urbanos, pero bueno, que hay otras vidas en Aragón también. Y entonces, pues nada, desear que toda esta cátedra siga dando frutos, que nos reunamos aquí y que todo esto vaya bien, porque todos los operadores que aquí nos juntamos queremos pues esto, que todo el mundo esté satisfecho, que pueda acceder a vivienda, y hay que arrimar el hombro todo, también las instituciones, porque bueno, esto es un derecho reconocido constitucionalmente y al que todos estamos llamados a acceder, y así lo dice la Constitución. Así que bueno, pues sean bienvenidos. Ahora empezamos la exposición con un poquito de retraso y luego creo que Ibercaja, ¿verdad?, nos va a ofrecer un café que también está bien. ¿Con pasta también, Jorge, o no? Sí, seguro que con pasta también. Venga, pues ahora, pues comenzamos y ya dejo la palabra a Luis Fabra, director de la cátedra.
Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia en el día de hoy en la presentación de esta actividad de la cátedra. Presentación del informe del cuarto trimestre de 2023, que nos va a permitir conocer cuál ha sido la situación del cuarto trimestre y también hacer balance de lo que ha sido el cierre del año, el año 2023. Antes de nada, como siempre, pues agradecer la confianza de todas las empresas e instituciones que dan soporte a la cátedra y gracias a las cuales pues, hacemos, entre otros, este evento, ¿no? Ahora mismo, hoy, ¿no?, la Junta Nacional, como ha comentado María Ángeles, está firmando la adenda de continuidad de la cátedra en su tercer año y con ello pues, la continuidad del resto de convenios que tenemos con Ibercaja, con Grupo Plaza 14, con Ingenus y con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón. Bien, por lo que respecta al informe del cuarto trimestre, como siempre, pues indicarles que está disponible en la página web de la cátedra, catedramercadoinmobiliario.unizar.es. Ahí tiene disponible este informe y también todos los que hemos hecho durante estos 2 años de vigencia de la cátedra, al igual que otras actividades que desarrollamos, el índice registral de actividad inmobiliaria, los anuarios del Colegio de Registradores, de la Estadística Registral Inmobiliaria o toda la información relativa a las jornadas, que ya les adelanto que para el viernes 12 de abril, reserven esa fecha, tienen preparadas las segundas jornadas sobre perspectivas de mercado inmobiliario con 3 interesantes mesas redondas que les anunciaremos más adelante. Bien, el informe pues, supera las 100 páginas de contenido, aborda, además del clásico mercado de vivienda, pues, información relativa a locales, a naves, a garajes, a trasteros. Lo que hacemos aquí es una mera síntesis o un resumen de los aspectos más relevantes focalizados fundamentalmente en el mercado de vivienda. Pero, bueno, este es un documento de digestión lenta. Aquí aceleramos la digestión, ¿verdad? Pero es para que aquellos profesionales que trabajan en el sector, pues tranquilamente, ¿no?, se lo descarguen y analicen aquellos aspectos que les resulte de mayor interés. Entrando ya a los contenidos del informe, pues bueno, pues ahí tienen, comenzamos como siempre por la variable más importante, que es el número de compraventas de vivienda. Ahí tienen la información relativa a los datos trimestrales, el último trimestre, y cómo ha ido evolucionando las series históricas de compraventas de vivienda. Como pueden observar, pues nada nuevo que no hayamos estimado en las presentaciones anteriores. El número de compraventas del último trimestre, del cuarto trimestre, se ha reducido con respecto al trimestre precedente, algo más de un 5%. Esto es algo que ya advertíamos que iba a seguir ocurriendo durante el comienzo del 24, es decir, estamos en un proceso de reajuste del mercado, lo que ya denominábamos cambio de ciclo en trimestres precedentes, después de una época, pues, digamos, distinta o especial, ¿no? El año 2021 y sobre todo el año 2022 fueron años con unas condiciones especiales, con tipos de interés históricamente bajos, con niveles de ahorro importante por parte de las familias como consecuencia del confinamiento domiciliario y las restricciones de consumo que se produjeron en aquella época, y donde la vivienda estaba en el foco de la toma de decisiones de las familias, ¿no? Y eso pues, dio lugar a esos picos que pueden ver ahí, donde ven ese 4.572, tercer trimestre del 22, es donde se produjo pues, el pico del número de compraventas. A partir de ahí lo que tocaba era, pues, con la subida de tipos de interés, el impacto de la inflación sobre el ahorro de las familias, etcétera, etcétera, pues corregir. Y hemos corregido, pero bueno, yo creo que estamos corrigiendo bastante bien. Es decir, que la reducción del número de compraventas, esas cerca de 3.500 compraventas, si miramos, ponemos el retrovisor un poco más hacia más largo plazo, ¿no?, durante los últimos 15 años, pues estaríamos en el grupo superior de compraventas trimestrales. Es decir, que tal como se estimaba, pues ha sido un peor trimestre que la mayoría de los trimestres de los últimos 3 años, pero no es un mal trimestre en su conjunto. Por otro lado, observen que todos los cuartos trimestres, donde ven ese valle, esa caída de aquí del cuarto trimestre, este otro del cuarto trimestre, este otro, es decir, hay cierta estacionalidad. Los cuartos trimestres, pues como muchas actividades económicas, como consecuencia de que diciembre es un mes con muchos números de días festivos y que en el registro, pues igual que en otras actividades económicas, pues se cierra, pues lógicamente se inscriben menos compraventas que luego, pues en el primer trimestre, pues veremos que entonces ni es tan malo el cuarto trimestre como reflejan normalmente los datos, ni es tan bueno el primer trimestre como reflejan los datos. Por eso es importante venir a estas presentaciones y un poco pues, ver qué hay detrás de los datos. Y si nos dejamos guiar por los datos mensuales, que es lo que publica el INE, pues nos llevamos unos sustos o unas alegrías tremendas cada mes. El otro día salieron los de diciembre, que habían crecido, y bueno, pues eso no es una forma de analizar el mercado, ¿eh? Cuando vean los datos mensuales del INE, pues bueno, si quieren cojan una Excel, los anualizan, los convierten en trimestrales y a partir de ahí empiezan a analizar. Pero desde luego no se queden con
con lo que lean relativo a los datos mensuales, que no significan prácticamente nada. Por tanto, hemos corregido, pero no tan intensamente como en principio podía caber. Si ven los datos que he encuadrado, ese cuadro azul es el desglose entre vivienda nueva y vivienda usada, pues ocurre exactamente lo mismo. Hay que ver qué hay detrás de los datos. Ahí vemos que el número de compraventas ha caído en el último trimestre fundamentalmente como consecuencia de la vivienda usada. Pero bueno, ¿qué pasa con la vivienda nueva? Casi un 19% de crecimiento. Pues bueno, lo que hay que ver es que aquí abajo, pues el trimestre pasado hubo una caída importante de nueva y ahora repunta. Pues si estamos en 723 compraventas en nuestra comunidad autónoma, ¿qué pasa si en un determinado trimestre se inscribe una promoción de obra nueva de 200 y pico viviendas? Pues que nos la manda hacia arriba y al trimestre siguiente nos la manda hacia abajo. Es decir, que no nos quedemos con ese dato puntual. Lo que sí que tenemos que ver es la serie. En la serie vemos cierta estabilidad y efectivamente en el mercado de obra nueva, ya se comentará más adelante, y ahora cuando veamos los datos anualizados, pues veremos más claramente, pues a diferencia de la vivienda usada, pues va a tener una mayor estabilidad y la vivienda usada es la que va a corregir algo más. ¿Pero por qué corrige más la vivienda usada? Pues vean la línea azul. La línea azul, este pico de aquí arriba que tuvimos de compraventas, el gran protagonista del crecimiento de los últimos años, sobre todo el 21 y el 22, fue la vivienda usada. La gente quería comprar vivienda y la vivienda nueva es la que ya se había acordado y se había comprometido. Podía tener una inercia positiva que luego se materializará en los siguientes trimestres, dando lugar a la estabilidad que estamos observando, pero el nivel de compraventa de vivienda usada que se alcanzó en el 21 y el 22 es próximo a los máximos, si van hacia atrás en la línea azul, de 2005 y 2006. Por tanto, es normal que ahora corrijamos con mayor intensidad, pero nuevamente con cifras muy destacadas. Por eso es muy importante ver los datos anuales. Ahí tienen los datos anuales. Ahí viene la evolución del total general, la línea azul. Vamos haciendo ahí una corrección con respecto a esos máximos, pero miremos más hacia detrás. 18, 19, fueron muy buenos años. El mercado desde el 2014 empezó a recuperar trimestralmente, llevó a ese crecimiento hasta el 17, 18, 19. Ahí parecía que no podíamos superar esas 12.500 compraventas anuales. Luego hubo la corrección como consecuencia del confinamiento y a partir de ahí una intensa recuperación como consecuencia de bajos tipos de interés, nivel de ahorro, querer cambiar de vivienda, más metros, más terrazas, más lo que ya todos vivimos. A partir de ahí empezamos a corregir. ¿Y ahora dónde estamos? Pues hemos cerrado el año 2023 con cerca de 15.100 compraventas. Es una excelente cifra. Peor que el 2022, por supuesto, pero es muy buena cifra. ¿Por qué? Pues porque hemos reducido con respecto a ese máximo de los últimos 15 años apenas un 10%, un 9,42%. Es decir, corregir de esa manera lo que yo llamaba o calificaba en el resumen ejecutivo del informe como aterrizaje suave, que no es un término que guste mucho por las consecuencias que tuvo esa definición en el pasado, ¿no? Pues en este caso sí que se está produciendo. Es decir, estamos teniendo una ralentización del mercado, pero hacia cifras todavía muy destacadas. Pero bueno, buscando todas las aristas del mercado, ¿qué ocurre si cogiésemos los datos del cuarto trimestre, que han sido los peores de los últimos 3 años, es decir, de los últimos 12 trimestres, y multiplicásemos por 4? Pues estaríamos en cerca de 14.000 compraventas. Es decir, si durante los trimestres del 24 se produjese lo mismo que ha ocurrido en el último trimestre, que ha sido el peor de los últimos 12, todavía estaríamos en 14.000 compraventas, todavía estaríamos por debajo de esas buenas cifras del 2017, 2018, 2019. Por tanto, el mercado está corrigiendo, pero todavía con unos niveles de actividad importantes. La vivienda usada, como vemos, línea azul, está corrigiendo algo más y la vivienda nueva yo creo que vamos a tener una relativa estabilidad en cuanto a las compraventas. Yo creo que nos vamos a mantener en esos niveles, como vemos, 2.800 compras inscritas en los registros en el último año, entre 2.500 y 3.000 compraventas, con lo cual la relación relativa será de incremento, como veremos luego, de la vivienda nueva con respecto a la vivienda usada. Si vamos al dato de búsqueda de la normalidad, dato que gusta tanto a Fernando Baena, ¿verdad?, de número de compraventas por cada 1.000 habitantes y año, la normalidad sería 9-10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Estar en Aragón con 1.350.000 habitantes, entre 12.500 y 13.500 compraventas son cifras normalizadas del mercado. Es lo que suele ocurrir en las zonas de interior, en zonas de costa hay mayor peso de segunda vivienda, 10-11 son cifras normales, en nuestro caso entre 9 y 10 compraventas. El año 2023 lo hemos cerrado en 11,13 compraventas. Hemos superado las 11 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Nuevamente vamos a ponernos el peor de los escenarios, que los datos del último trimestre, que ha sido el peor, lo multiplicásemos por 4, dividimos por el número de habitantes, multiplicamos por 1.000,
estaríamos en 10,32. Seguiríamos por encima de esas cifras. Por tanto, el mercado residencial de vivienda en Aragón no va nada mal. Está peor que de lo que estábamos anteriormente, pero lógicamente ajustado a una realidad de mercado muy distinta a la que tuvimos en el pasado. Bien, si desglosamos geográficamente, pues tomamos los datos aquí de la ciudad de Zaragoza. En el último trimestre, 1.714 compraventas y en el último año, 7.331. En la gráfica de la izquierda tiene la evolución de las compraventas trimestrales y en la gráfica de la derecha de las compraventas anuales. ¿Qué ocurre en el último trimestre? Pues fíjese, curiosamente un crecimiento del 6,46. Es decir, esa caída importante que hubo el trimestre precedente, el tercero, ahora resulta que hemos registrado más. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que seguramente esas compraventas de vivienda nueva que hemos comentado anteriormente se han producido en la ciudad de Zaragoza. Por tanto, están reactivando el dato de la ciudad de Zaragoza. Bien. Por tanto, es un dato coyuntural. Vemos la tendencia más o menos descendente y efectivamente vamos a seguir así a pesar de ese crecimiento del 6,46 en el municipio. Si cogemos los datos anualizados, vemos que vamos corrigiendo. La ciudad de Zaragoza tuvo crecimientos más intensos. El gran protagonista del crecimiento de estos años ha sido fundamentalmente la ciudad de Zaragoza y, por tanto, pues ahora toca corregir. En el último año hemos corregido un 12,36%, es decir, algo más de lo que lo ha hecho la comunidad autónoma, pero fíjense que estamos en cifras, pues niveles similares a los máximos de 2017 a 2019. Por tanto, mantenemos buenas cifras. Aquí tienen los datos a nivel de provincias, tienen las 3 provincias y básicamente se ve lo mismo en las 3. Es decir, que aquí hemos comenzado corrigiendo la provincia de Zaragoza, la provincia de Huesca y la provincia de Teruel. Posiblemente los niveles de intensidad en las correcciones durante los próximos trimestres van a ser más suaves. Es decir, es fácil que durante el primer trimestre del 24 tengamos niveles de compraventas relativamente próximos a los que hemos tenido en el cuarto trimestre. Para el conjunto de la comunidad autónoma, pues Zaragoza ha supuesto en el último año, en el año 23, cerca del 70% del total de compraventas, la provincia de Huesca algo más del 20% y la provincia de Teruel algo menos del 10%. Pero la tendencia es exactamente la misma en todos los ámbitos geográficos. Hace 2 semanas se presentó el informe de la estadística registral inmobiliaria que llevo redactando desde hace 79 trimestres y la realidad pues era prácticamente la misma. La semana pasada me tocó presentar el informe de Cataluña, también lo mismo. Este jueves presento el de Valencia. Es decir, que no son realidades geográficas distintas. Las circunstancias que se presentan a nivel territorial en nuestra comunidad autónoma es las mismas que se presentan en el conjunto de la geografía española, con pequeños factores diferenciales. Bien, por completar la información a nivel territorial, aquí tienen para el conjunto del año 2023 cómo han ido las compraventas en los municipios ordenados por mayor a menor número de compraventas. Ahí están destacadas en el lado de la izquierda, la tabla de la izquierda, toda la comunidad autónoma. Vemos las 3 capitales de provincia y entre medio pues, se intercala la ciudad de Jaca, superando a las compraventas de Teruel y la cuota de mercado que representan cada una de ellas en el total de la comunidad autónoma. Y en las tablas de la derecha tienen las 3 provincias aglutinadas por mayor número de compraventas en los municipios. De esa manera tenemos la información perfectamente detallada en los municipios más importantes en cuanto a actividad inmobiliaria en nuestra comunidad autónoma. Estos datos se ven mucho mejor en esta gráfica, sobre todo la de la derecha. La de la derecha, el grosor de la bola y el estar más hacia la derecha supone que tenemos mayor número de compraventas. Y el eje vertical, cuanto más arriba, mayor crecimiento interanual y cuanto más abajo, mayor descenso interanual. ¿Qué observamos? Pues si comparásemos esta gráfica con los informes de trimestres precedentes, vemos que cada vez un mayor número de municipios descienden hacia abajo. Es decir, que cada vez un mayor número de municipios están reduciendo sus compraventas, ¿bien? Con respecto a 2022, insisto, con respecto a un momento relativamente especial. Bien, dejamos lo que es la actividad, número de compraventas y nos adentramos en las características de esas viviendas, ¿no? Cómo han sido esas viviendas. Primero, pues desglosando entre vivienda nueva y vivienda usada, pues vemos que tradicionalmente durante este ciclo 2014, 2022, 2023, pues hemos tenido pues, un protagonismo de la vivienda usada en más del 80%, la línea azul, y la vivienda nueva pues, ha estado en torno al 20%, algo menos del 20%. El último trimestre, pues la vivienda nueva, por las circunstancias que hemos comentado anteriormente, pues ha mejorado su posición relativa. De hecho, pues ha bajado del 80%, un 79 y pico por ciento la vivienda usada y la vivienda nueva pues ha superado el 20%. De hecho, pues bueno, ese crecimiento fundamentalmente se debe a la vivienda nueva libre, que es la que tiene un mayor peso. La vivienda protegida pues es apenas el 1% del total.
esta realidad, pues lo normal es que durante los próximos trimestres, en la medida que tengamos ligeros descensos en compraventa de vivienda usada y la vivienda nueva tenga una estabilidad o incluso ligeras mejoras, pues la relación relativa pues será más favorable con respecto a la vivienda nueva. Yo creo que vamos a superar esos niveles del 20% a lo largo de los próximos trimestres. Con respecto a la distinción entre vivienda colectiva y vivienda unifamiliar, pues ahí apenas hay cambios, es decir, que nos mantenemos ahí ligeramente por debajo del 20% de vivienda unifamiliar frente a más del 80% de vivienda colectiva. Ahí ya se ha normalizado el mercado, ya mantenemos esa situación relativamente estructural. Igual que en el caso de la superficie, aquí tienen los datos de superficie transmitida. El posconfinamiento domiciliario dio lugar a esos picos. La segunda mitad del 20 y la primera mitad del 21 es cuando se alcanzaron los máximos de vivienda unifamiliar y los máximos de superficie media, porque se buscaba vivienda con esas características, más terrazas, más espacios interiores, etcétera, etcétera. Eso poco a poco se ha ido reduciendo. Aquí tienen la línea gris para el caso de la vivienda usada y aquí la vivienda nueva, que también ha ido corrigiendo. El total de superficie está en 95 metros, llegó a estar en torno a los 100, y la vivienda nueva libre es la que está cerca de los 100 y la vivienda usada ligeramente por debajo de los 95 metros. Bien, pero ya fíjese que en los últimos trimestres, sobre todo en usada, ya más o menos hay una cierta estabilización de ese parámetro de superficie, ¿vale? Lo mismo con la agrupación de compraventas de pisos según tramos de superficie, ya va manteniendo cierta estabilidad. Aquí tienen el peso, cerca del 45% de las compraventas son pisos de más de 80 metros, ligera mejora en los de 60-80, pero bueno, cambios poco significativos. Ya nos situamos en esa situación más o menos aburrida, ¿no?, desde el comportamiento de las variables, ¿no?, que es el mantener resultados. Quien sí que está teniendo un recorrido alcista es la compra de vivienda por extranjeros. Estamos en máximos de la serie histórica de compra por extranjeros en nuestra comunidad autónoma. A nivel nacional también se están alcanzando, aquí estamos comparando la línea roja, el porcentaje, en el caso de Aragón, con la media nacional. La media nacional está superando el 15% del total de compraventas por extranjeros. En Aragón, el último trimestre, estamos en algo más del 8%, el 8,17%. Último año, 2023, el 7,3%. También está creciendo, lógicamente, el porcentaje de población extranjera residente, por tanto, es algo relativamente normal. La medida que las tres provincias, aquí ven, están prácticamente en máximos de compra por extranjeros. Encabeza la provincia de Huesca, con cerca del 9%. Bien. Aquí están los desgloses por nacionalidades. Fundamentalmente son nacionalidades de carácter residente, por tanto, están muy vinculados con el comportamiento del empleo. A medida que haya un buen comportamiento de la actividad económica y se genere empleo, estas nacionalidades que trasladan su residencia a nuestra comunidad autónoma para trabajar, pues ven unas perspectivas más favorables y toman decisiones de compra, y eso claramente se está viendo materializado. De hecho, la corrección en cuanto al número de compraventas, el mejorar en peso relativo, supone que la caída de compra por parte de nacionales es más intensa que por parte de extranjeros. Si pasamos a los precios, pues bueno, también se cumple un poco lo que advertíamos, ¿no? En los últimos trimestres decíamos que íbamos a seguir corrigiendo el número de compraventas, y en precios pues podíamos dar lugar a una cierta estabilidad, o incluso que podíamos ver las primeras tasas negativas, ligeros descensos de precios. Bien, aquí vemos cómo el precio en el último trimestre ha registrado un ligero crecimiento, 0,13%, y la interanual en menos 0,36%. Para mí eso es estabilidad de precios. Igual que cuando hablábamos o registrábamos ligeras tasas positivas, hablamos de estabilidad, pues estos niveles también podemos catalogarlos de estabilidad. Sí hay que tener en cuenta pues esos dos mundos cada vez más distintos, ¿no?, más diferenciados, el mercado de vivienda nueva y el mercado de vivienda usada. El mercado de vivienda nueva, fíjense que tiene un crecimiento del 5,41 y el de vivienda usada una reducción del 2,82. Es decir, que el comportamiento de vivienda nueva yo creo que va a tener un comportamiento más estable, o incluso continuidad del crecimiento, ligero crecimiento del precio, como consecuencia de que es un producto cada vez más diferencial, tanto en sus características físicas como en sus características de mercado, en cuanto al equilibrio de la oferta y la demanda. Entonces, y lógicamente los costes de construcción, como cualquier actividad económica, si tenemos un incremento de los costes, pues esos costes tienen que ser repercutidos, y lógicamente si no se pueden repercutir no se va a producir. Eso ocurre en cualquier actividad económica. En consecuencia, pues esos valores añadidos en las características de las viviendas, lógicamente se trasladan al precio, y yo creo que ahí vamos a tener una realidad distinta, a diferencia de la vivienda usada, que sí que puede haber mayor propensión a una ligera corrección de los precios. A nivel provincial, en caso de la provincia de Zaragoza, y a nivel municipal, aquí tienen los resultados, también ligeras tasas de variación negativas
Aquí estamos, la línea roja, que tiene a la izquierda la ciudad de Zaragoza y a la derecha la provincia, muy parecido, muy próximos a cero, es decir, que estamos hablando en ambos casos de relativa estabilidad de los niveles de precio. Y eso es bueno. Eso da confianza a comprador y vendedor de que no va a haber modificaciones en el comportamiento de los precios y, en consecuencia, pues se afronta el proceso de compra con mayor seguridad. También hay que recordar pues, una cosa que nos comenta muchas veces Fernando Baena, ¿no? Y es que comparemos con la historia. Es decir, que esos cerca de 1.900 euros metro cuadrado siguen muy alejados de esos máximos históricos que tuvimos en otro momento, ¿no? Y eso no ocurre en todos los sitios. Ya digo que, por ejemplo, pues en los informes también que hacemos de País Vasco, no los presentamos, pero los hacemos, pues ahí se ha superado los máximos históricos, en el caso de Madrid o Barcelona. Es decir, que hay zonas, bueno, Barcelona ahí se mantiene, Cataluña por lo menos, pero bueno, hay muchas zonas de la geografía española, o hay zonas que la intensidad de crecimiento durante estos años les ha llevado a niveles próximos o incluso superar la media, los resultados que se alcanzaron en su momento. Zaragoza sigue siendo, en términos comparativos con otras capitales de provincia de su dimensión, pues una ciudad barata en cuanto al precio de la vivienda, ¿no? A pesar de que acumulamos ya unos cuantos años de crecimiento, pero esos crecimientos han sido muy racionales, es decir, no ha habido la intensidad que tuvimos en el pasado. Y la provincia, pues todavía más, lógicamente, ¿no? Aquí tienen los datos en el gráfico de la derecha de las 3 provincias, donde se ve ese aplanamiento del nivel de precios. Y aquí tienen pues, los municipios ordenados de mayor a menor nivel de compra-ventas, pero aquí estamos reflejando el precio. Aquí aparece Sallén de Gallo, que es el municipio de la geografía aragonesa que desde siempre tiene mayores niveles de precio, y aquí tienen las tasas de variación interanuales. Bien, mucho cuidado porque cuando descendemos en número de compraventas enseguida vemos esas variaciones interanuales que se nos van muy hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Vemos que cuanto más compraventas, más hacia el cero, más estable se ve la tasa de variación y podemos hablar con carácter general de cierta estabilidad en el comportamiento del precio. Bien, estos datos que he hablado de precio son los datos de registradores de España. Hay otras fuentes informativas. Nosotros en el informe incorporamos todas las que nos parecen pues, que cumplen las garantías correspondientes, ¿no? Y esta interpretación del precio no coincide con la interpretación que da el Instituto Nacional de Estadística y que da el Ministerio. Es decir, que nosotros vamos hacia esa estabilidad del nivel de precios, pero sin embargo, nosotros éramos coincidentes. Aquí en esta gráfica se ven los datos del Ministerio, que es tasaciones, y los datos del INE, que son compraventas, inscritas ante notario y registro, ¿no? Y fíjense que en el último trimestre ellos han publicado hasta el tercero. Registradores pues, se adelantan, tienen la información antes y ya hemos dado datos del cuarto trimestre, pero esto es hasta el tercero, salvo que lo hayan publicado hoy. Ayer volví a mirar y no estaban los datos, ¿no? Del cuarto, ¿no? Entonces, en los 2 últimos trimestres ellos han publicado cierto repunte. Estoy expectante para el cuarto trimestre, pero yo creo que ustedes, la mayoría de los que están aquí, pues operan en el mercado y bueno, verán qué es lo que se cree más o menos. Pues todas las estadísticas, lógicamente, me merecen el respeto correspondiente, pero yo creo que el mercado está dirigiéndose más hacia una relativa estabilidad de precios que hacia una reactivación del nivel de precios. Pero bueno, ahí tienen toda la información, al igual que los datos de oferta, que los datos de oferta parecían mostrar cierto grado de estabilización y ahora pues en el último mes, porque aquí sí que son datos mensuales, han tenido cierto grado de reactivación. Pero bueno, ahí nosotros mostramos todas las vertientes, todas las aristas de las fuentes informativas y a partir de ahí pues cada uno que interprete qué es lo que cree que está ocurriendo en el mercado. Pasamos al mercado del alquiler. En el mercado del alquiler, pues aquí pues, lo esperado, es decir, estamos nuevamente en nuevos máximos de precios. Estamos ahí mostrando los datos de euros metro cuadrado mes en precios de oferta y vemos que estamos en máximos históricos del alquiler. Lo mismo ocurre prácticamente o en máximos o próximo de máximos en las tres provincias. Y si cogiésemos los datos de capitales, pues lo mismo. En el caso de Zaragoza, 9,4 euros por metro cuadrado y mes. En el caso de la ciudad de Huesca, 7,9 y la ciudad de Teruel, 7,1. Aquí el problema pues ya es por todos conocido. Es decir, pues hay un problema de falta de oferta. Esa falta de oferta es como consecuencia de la inseguridad jurídica, la diferencia de condiciones de derechos y obligaciones entre inquilino y arrendador. Y mientras eso no cambie, pues es difícil que tengamos una mayor propensión por parte de los propietarios a lanzar al mercado vivienda en alquiler. Entonces, bueno, o se cambian las reglas de juego o esto no va a verse modificado. Pasamos al precio medio por vivienda. El precio medio por vivienda, pues como pueden ver en la serie, pues ya prácticamente se ha estabilizado. Lógicamente, el precio medio por vivienda es el impacto de 2 elementos, precio por metro cuadrado y superficie. Si la superficie ya se ha ido reduciendo y el precio se va estabilizando, el importe medio se va
se va minorando. También le incide el comportamiento de los tipos de interés. Lógicamente, si nos suben los tipos de interés, la capacidad de financiación se reduce, por tanto, el acceso a vivienda de mayor importe medio también se ve condicionado, ¿no? Y por tanto, ahí vemos esa estabilidad durante los 2-3 últimos años que se viene produciendo. En el caso de Zaragoza, el precio medio, pues cerca de 156.000 euros, y en la provincia cerca de 140.000 euros, pero fíjese que en ambos casos llevamos ya pues 2-3 años de relativa estabilidad del ticket medio, ¿no? Y por último, pues el volumen de negocio, el volumen de mercado. Seguimos superando los 500 millones de euros, este es un dato del Ministerio, tercer trimestre, todavía no ha publicado el cuarto trimestre, pero vean que lógicamente se va reduciendo el volumen de negocio, cerca de 520 millones de euros en el último trimestre. Lógicamente, si se vende menos, si se mantienen los precios, pues cada vez el volumen va a ser menor. Seguimos manteniendo buenas cifras, por encima de las cifras del 17, 18, 19, por debajo de los buenos trimestres del 21 y del 22, pero bueno, lógicamente esa escalera descendente se ve claramente que se está produciendo. Y aquí tienen a la derecha el desglose de ese volumen de negocio entre vivienda usada, las columnas rojas, y vivienda nueva, la columna gris. El desglose también a nivel provincial y, lógicamente, tienen el comportamiento relativamente similar en las tres provincias. Por último, los fundamentales, ¿no? Esas ideas pocas pero claras, ¿no? Aquí de qué depende, ¿no? Hay el abanico de preguntas que nos han hecho los periodistas, en mi caso por lo menos fundamentalmente iban hacia estos factores, ¿no? ¿De qué depende que vayamos dirigidos hacia una mayor corrección o hacia una cierta estabilidad? Pues bueno, pues de distintos factores, ¿no? Aquí, como siempre, traigo tres, pongo en verde los que veo en positivo, pongo en negro los que veo en neutro y pongo en rojo los que veo en negativo, ¿no? Como siempre, las fortalezas, bueno, hay dos muy claras que siguen, el número de habitantes, seguimos creciendo en número de habitantes, no tanto como otras comunidades autónomas. España, bueno, el otro día salieron datos de población, está creciendo bastante en número de habitantes. El otro día tuve que presentar los informes de Cataluña, 130.000 habitantes de crecimiento en el último año. En Aragón, pues algo menos de 10.000. Nacionales, pues saldo neto negativo, es decir, que lo cubrimos fundamentalmente por el incremento de población extranjera. Pero bueno, al final, pues digamos que es el subyacente, es decir, que para que haya una demanda de vivienda, pues hace falta población y, por tanto, el crecer en número de habitantes es un factor importante desde el punto de vista de las perspectivas en cuanto a las compraventas de vivienda. También los salarios siguen creciendo a un nivel más o menos intenso y eso favorece el proceso de compra para aquellas personas que están en una situación, lógicamente, de empleo y va a seguir subiendo en el sentido de que pues, las renovaciones de los convenios y todo lo que corresponde al incremento del salario mínimo interprofesional va a seguir empujando hacia arriba los salarios, ¿no? Por tanto, esas dos variables se mantienen. Ha habido pues, otras dos variables que estaban en positivo y han pasado a una situación neutra, por un lado, el crecimiento económico. El crecimiento económico, afortunadamente, seguimos creciendo en 2023 y hay perspectivas. Pues, recientemente nos presentaron resultados desde el Servicio de Estudios de esta casa, de Ibercaja, y preveían pues, el crecimiento del Producto Interior Bruto durante el 2024 en Aragón, pero es un crecimiento más débil. Yo creo que es un crecimiento que no va a facilitar o no va a ser un elemento de empuje hacia la compra de vivienda, pero por lo menos seguimos en crecimiento, ¿no? Y esto también impacta, lógicamente, sobre el empleo. El empleo, lógicamente, con bajo crecimiento económico, pues no es tan fácil crear empleo. Afortunadamente, tenemos ya una economía más eficiente. Antiguamente se decía que si no crecíamos más del 3% en PIB, pues difícilmente creábamos empleo. Ahora, con crecimientos más débiles, sí que crecemos en empleo. De hecho, el último trimestre, pues la tasa de paro se ha incrementado, pero también se ha incrementado el número de ocupados, que creo que es más importante desde el punto de vista del mercado inmobiliario el número de ocupados que la tasa de desempleo. ¿Por qué ocurre eso? Que aumentamos el número de ocupados aumentando la tasa de paro, pues porque se aumenta el número de población de personas con capacidad de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que bueno, lo paso a perspectiva neutra, ¿no? Pero bueno, no están en situación desfavorable, ¿no? Y los tipos de interés estaban en rojo todos los trimestres, es decir, que la inflación pues, seguía empujando hacia arriba y yo creo que ya tenemos todos bastante claro que el ciclo alcista de tipos de interés ha finalizado, que no vamos a tener impactos más intensamente negativos sobre el coste financiero, que es muy importante para la dinámica del mercado inmobiliario y pasa, por lo menos en esta primera mitad de 2024, yo creo que no vamos a tener mejoras, pero sí por lo menos ya es un avance el pasar a una cierta estabilidad de tipos de interés, ¿no? Lo que sí que tiene un impacto negativo es la rentabilidad de inversiones alternativas, el constatar cómo, pues bueno, frente a aquel comprador que
podía destinar sus recursos al ámbito de la vivienda, pues ahora pues se va al mercado de letras de tesoro, bonos, etcétera, etcétera, y enseguida ve pues unas rentabilidades superiores al crecimiento esperado del precio de la vivienda y, en consecuencia, pues bueno, hay una parte de ahí que se nos escapa, ¿no? Y, por tanto, impacta negativamente, ¿no? Terminar simplemente diciendo que, bueno, en el informe hay muchísima información, más allá de lo que hemos comentado, pero en especial, pues a nivel de barrios, en la ciudad de Zaragoza tiene las compraventas trimestrales, las compraventas interanuales, el precio por metro cuadrado y el precio por vivienda. Esto era todo lo que quería comentar y ya doy paso a Fernando, que nos va a dar su visión del mercado. Gracias. Y me toca Fernando Baena. Bien, buenos días. Después de escuchar a Luis y como lleva tanto tiempo ya presentando estos informes y desmenuzándolos en sus partes más interesantes, a mí poco más me queda que hablar un poco de las impresiones más bien y de cómo vemos un poco el mercado en la actualidad, ¿no? Los datos, como me quedo yo siempre con sus expresiones, son más o menos estables, un aterrizaje suave después del 22 o sea, del 21 y 22, con unas cifras históricamente altísimas, y yo me quedo con muy pocos números, puesto que no soy un hombre de números. Entonces, lo que hablamos, 11,1 viviendas vendidas cada 1.000 habitantes en el 2023, sigue siendo una cifra magnífica, sigue siendo una cifra magnífica. En nuestra comunidad también, insisto siempre en el tema del precio. Yo creo que así en números gordos debemos estar todavía 25-30% por debajo del precio del 2008, lo cual hace que creo que nuestra comunidad comprar una vivienda sigue siendo asequible. Y me preocupa más el tema del alquiler. Yo creo que ahora ya en las inmobiliarias, yo diría que en 40 años que llevo casi trabajando, pues rara vez se me ha dado no tener prácticamente oferta en alquiler. Esto es grave sobre todo pensando, María Ángeles comentaba, el porcentaje de personas, de jóvenes ya con 30 y tantos años que siguen sin independizarse. Esto es un problema muy serio. Lo comentábamos el otro día en un foro de la Ley de Vivienda del Gobierno de Aragón, donde prácticamente estaban puestos los interlocutores que tienen que ver con el tema de vivienda. Y el consejero nos transmitió un interés cierto y real de que se va a construir vivienda asequible para jóvenes, ¿no? Pero claro, todos sabemos que en el mundo inmobiliario el hacer algo son 2-3 años. Entonces, es un tema que nos preocupa de forma tremenda. Y un poco también lo que comentaba Luis, los perniciosos resultados de la nueva ley de vivienda, de la ley de mayo del año pasado, donde la desconfianza del arrendador pues es tremenda y donde todos los operadores hemos notado que nos han retirado vivienda en alquiler. Esos temas que es de difícil aplicación en nuestra comunidad, pero de zonas tensionadas, de declaraciones de vulnerabilidad, de limitación de precios, etcétera, lo que no cabe duda es que calan en las personas y dicen, oye, para, no voy a alquilar esta vivienda. Entonces, yo creo que cualquier contrato tiene que tener una reciprocidad de prestaciones y creo que actualmente, entre la ley de arrendamientos urbanos del 94 y las reformas posteriores y estas medidas de la ley de vivienda, hacen que no haya una reciprocidad. Yo siempre digo que de entrada ya, ¿por qué un arrendatario tiene derecho a 5 años? En el caso de personas físicas, de duración de contrato, en el caso de personas jurídicas más, y porque un arrendatario solamente se obliga a 6 meses. Ya ahí encontramos una desproporción tremenda. Vamos a imaginar un piso nuevo, alguien compra un piso nuevo, lo alquila con todo el velo que tiene ese piso nuevo y en 6 meses se lo dejan. Bueno, esto realmente no me parece razonable. Bien, por lo demás, el comentar que el 11,1 ventas por cada 1.000 habitantes y año, pues como digo, muy bien. Y también muy bien, aunque luego Jorge nos comentará,
sigue siendo el crédito hipotecario razonable a pesar de subidas de tipos y demás, porque todavía estamos por debajo del 30% del endeudamiento de las familias para pagar la cuota hipotecaria, cosa que en otras comunidades, por supuesto, ya no se da, ya se ha superado, a pesar de, como digo, de subida de tipos, pero creo que en esto las entidades financieras pues han puesto ese choque de ese tipo fijo durante los primeros años, los más duros normalmente, del endeudamiento hipotecario, y vamos a ver que siga todo igual, porque creo que la estabilidad es buena y los precios, como comentaba el profesor Fabra, no están sufriendo grandes quebrantos. Entonces vamos a esperar que un poco los próximos trimestres vamos a ver también el aterrizaje suave de tipos de interés, que son importantísimos en el número de compraventas, y a esperar que siga esta estabilidad. Muchas gracias. Fernando. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Luis, como todos los trimestres, por poder contar con este informe que nos viene también a todos los que estamos en el sector para ver qué está sucediendo, ver los datos, no tener solo nuestras percepciones y nuestros datos, sino los datos globales de qué es lo que está sucediendo y con esto intentar hacer previsiones, ¿no? y proyecciones. Por supuesto, darle la enhorabuena por la renovación de este proyecto de la cátedra que se está aprobando hoy, darle las gracias a María Ángeles en la parte que le toca por el apoyo de los registradores de la propiedad y, por supuesto, que los demás vamos a seguir colaborando y estamos encantados de estar en este proyecto. En lo que a mí me toca, o a nosotros nos toca, pues bueno, vamos a hablar de la obra nueva. ¿Cómo la hemos visto en el 2023? Aunque hoy se haya presentado un informe del último trimestre del 2023, pues ya aprovecho este informe para dar esa perspectiva de cómo la hemos visto en el 2023 y una vez analizados los datos que nos ha aportado Luis, ¿no? Para ponernos a todos en perspectiva, si nos vamos a cuando se cerró el 2022, ¿dónde estábamos? Pues nos encontramos con un año que se cierra, evidentemente, cerramos el 22 y nos encontramos con unos tipos de interés que habían empezado el Euribor en enero del 2022 al menos 0,47% y cerraron en diciembre del 2022 al 3,018%. Creo que habré cogido bien los datos, si no Jorge me corregirá, ¿no? Con lo cual se había producido en 12 meses una subida del tipo de interés en 3,5 puntos, ¿no? Con lo cual esto era algo que íbamos a afrontar en el 23. Esto, como os decía antes, os voy poniendo en perspectiva de lo que afrontábamos este 23. Unas ventas en el 2022 que habían sido récord en el ciclo que empezó allá por el 2015. Nos gusta decir que el ciclo actual empezó en el 2015, con 3.041 viviendas vendidas en obra nueva y que marcaban, bueno, nos parecía imposible poder acercarnos a ese número en el año 2023. Un precio que en el 2022 había crecido en el entorno al 5,83, pero bueno, que había sido un crecimiento razonable, viendo que el IPC había estado en el 5,6, aunque había sido un IPC alto, pero no habíamos tenido un incremento fuerte del precio. Unos costes de construcción que seguían siendo elevadísimos cuando empezamos el año 2023, pero es verdad que ya más estabilizados, o sea, veníamos de un crecimiento que han llegado a subir casi hasta un 30%, pero bueno, siendo elevados ya los teníamos más estables, no nos estábamos llevando sorpresas los promotores trimestre a trimestre, ¿no? Y luego algo muy positivo que creo que teníamos y es que se había consolidado en el mercado que la vivienda de obra nueva tiene un valor diferencial, ¿no? En cuanto a los temas que hemos venido siempre comentando, eficiencia energética, aislamiento acústico, térmico, materiales sostenibles, es decir, algo que evidentemente la hace más exclusiva dentro de todo el mercado inmobiliario comparándose con otros productos. Entonces, con esta situación, ¿qué esperábamos para el 2023? Pues yo me acuerdo que en las jornadas de perspectivas para el año 2023 aquí nos atrevimos a decir, pues bueno, pues igual somos capaces de vender unas 2.600 viviendas en el 2023. Pues bueno, el mercado nos ha vuelto a sorprender, con los datos de Luis nos ha vuelto a sorprender, nos hemos ido a 2.808. Es decir, si pensábamos caer entre un 10 y un 15, no hemos llegado a caer ni un 8%, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ¿qué nos ha demostrado? Pues bueno, nos ha demostrado que si me voy a los puntos que nos ponían en contexto, los tipos de interés no eran un factor clave para que el mercado de obra nueva se paralizase. Es decir, el tipo de interés ha afectado al que tenía una hipoteca a tipo variable firmada a años A, pero a los que estaban firmando producto de obra nueva,
como seguro que luego nos dirá Jorge, se están firmando hipotecas en el entorno del 2,5, 2,75, incluso a tipos más bajos, con fórmulas mixtas entre tipos fijos y tipos variables. Nos demostró el 2022, y eso yo creo que ha ayudado en el 2023, que sigue habiendo una demanda sostenible y sostenida de vivienda de obra nueva, que nos ubica en ese entorno, lo ha dicho antes Luis, de que, bueno, pues que yo creo que veríamos normal estar vendiendo entre 2.500 y 3.000 viviendas de obra nueva al año, ¿no? Los propios costes de construcción, que decía antes que se habían elevado, al ser más estables, pues nos permiten a los promotores ya hacer un plan de viabilidad en el que nos podemos creer más nuestros números y nos permiten firmar contratos de obra a precio fijo, a precio cerrado, donde ya no deberíamos tener sorpresas más las que nos pueda llevar el devenir de la obra, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que le ha ayudado, y lo decía antes, al 2023, es el valor diferencial del producto que hoy se pone en el mercado. Y es verdad que la innovación en la vivienda pues está haciendo a la vivienda de obra nueva mucho más diferente, ¿no? Si ahora empezamos a pensar en el 2024 y decimos cuáles son nuestros retos para el 2024 y que en el 2024 podamos hablar de que vamos a ser capaces de vender entre esas 2.500 y 3.000 viviendas. Bueno, el primer reto, se lo apuntamos a Jorge, pues que no tengamos sorpresas con los tipos de interés. Aunque yo he dicho que el tipo de interés afecta menos o en menor medida al comprador de obra nueva, lo que sí que afecta es al proceso de toma de decisión. Es decir, si yo estoy viendo gráficas en la televisión de que el tipo sube al 4%, de que va a seguir subiendo, en mi proceso de toma de decisión pues ralentizo el proceso de compra, ¿no? Con lo cual eso sí que nos afecta a las ventas, ¿no? Por supuesto que seamos capaces de mantener el ritmo de visados de viviendas, visados para obtener licencia y que estén al nivel, por lo menos, que estén al nivel de las unidades que estamos vendiendo al año. La verdad es que en la gráfica que forma parte del informe que hoy presenta Luis están totalmente solapadas. Hemos llegado a un ejercicio donde están casi en el mismo nivel. Creo que son unas poquitas más las vendidas sobre las visadas, pero muy pocas. No sé si eran 30, 40 o 50. No eran más, con lo cual ese es un reto importante, que sigamos lanzando proyectos los promotores, que pidamos licencia y que iniciemos las obras, ¿no? Que el precio siga evolucionando de forma razonable, se ha dicho antes, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado ni de lejos a los precios que hubo en el momento de la burbuja inmobiliaria, ni en la obra nueva. No se ha trasladado al mercado el incremento de los costes de construcción. La construcción ha subido un 30%, os garantizo que no han subido un 30% los precios de la obra nueva, con lo cual eso también nos hace que el mercado sea sostenido y sea sostenible. Que sigamos apostando por el valor diferencial de esas viviendas de obra nueva. Ya no solo nosotros, el propio Código Técnico de Edificación nos empuja a hacerlo, ¿no? Cada vez se van a construir viviendas mejores, cada vez van a tener más innovación. Seguro que de eso nos hablará luego Fernando Uset. Y luego, pues bueno, yo creo que tenemos un reto muy importante, y también se ha comentado, y es que, claro, los promotores seamos capaces de incrementar el mix de vivienda asequible, de vivienda social. Hoy los promotores nos estamos centrando en los proyectos que pueden ser rentables y que son viviendas de nivel medio-alto, y ya vamos pasando más del medio más hacia el alto, con lo cual, porque claro, es lo que nos permite hacer un proyecto para pagar los costes de construcción que hoy hay en el mercado. Y tenemos ese reto. Este sector de obra nueva podría crecer si realmente se consiguen dar pasos en esa tipología de vivienda social o asequible. Por mi parte, nada más, dar la palabra a Fernando Uset, que nos va a hablar de la parte técnica de los proyectos y de ese valor diferencial que tienen las viviendas. Gracias, Fernando. Luego te daré en el comentario quiero hacer un reto a la Administración, que uno de ellos va por intentar solucionar el tema de la vivienda, más que social, hacer viviendas un poco más asequibles, que lo comentaré. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los asistentes por aguantar nuestra charla. Gracias a Ibercaja por hacernos este sitio tan bonito. Luis, María Ángeles, Fernandos. Simplemente como novedades del trimestre, desde el punto de vista técnico, lógicamente no hay muchos en un trimestre. Yo lo que siempre quiero, también voy a aprovechar para resumir un poco el año. En principio, lo que hemos comentado, que a pesar de la tendencia descendente, yo creo que hay bastante actividad. Yo siempre soy positivo, el que me conoce lo sabe, no merece la pena ser otra cosa. El otro día hablaba con mi buen amigo Emilio Duro, que no sé si lo habéis oído en alguna charla,
que de los cenizos hay que apartarse. Entonces hay que ser positivo y seguir adelante, y además es que los números son positivos. Entonces, antes de hablar de los grandes retos que tenemos, que prácticamente son los mismos desde el punto de vista técnico, me gustaría hecho un par de diapos, de slides, para comentar un poco las tendencias que ha habido de vivienda de obra nueva y de vivienda de segunda mano. No sé si lo veréis allí, pero bueno, esta sí nos la pasaré. A ver, la primera de las tendencias, aquí hay un tema importante que hemos analizado un poco las tendencias de 8 proyectos y 8 obras terminadas, o sea, en Zaragoza, y realmente entre obras terminadas viene a decir que prácticamente el 47% de... Vale, ¿qué se pasa con esto? No sé. El 47% de las viviendas, para que os hagáis una idea, el 47% de las viviendas son de 3 dormitorios, el 37% de 4 dormitorios, o sea, 85% son viviendas grandes, muy grandes. Sí que es verdad que hemos puesto ahí una promoción que hemos hecho cercano a las zonas de crecimiento de Valdefierro, de la calle Biel, que allí, como había mucha diversidad, incluso se han hecho algún tanto por ciento pequeño de viviendas de 5 dormitorios, y allí también ha aparecido viviendas de 1 dormitorio. Entonces, al hilo de esto, ¿qué quiero decir yo? Que yo creo que, en el fondo, la normativa de los planes parciales que hemos hecho en Zaragoza durante los últimos años han sido muy restrictivas, porque se hace una edificabilidad, una parcela tiene una edificabilidad de X, y lógicamente el promotor no quiere perder parte de esa edificabilidad y la aprovecha haciendo viviendas grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Que las viviendas grandes pues valen más dinero, y esas viviendas pues son viviendas de sector medio alto. Yo creo que tenemos que intentar conseguir, en Zaragoza además tenemos una posibilidad de hacer viviendas hasta 37 metros, que es el tamaño mínimo de las viviendas útiles que nos dejan hacer, intentar en los planes para hacer modificaciones de manera que se puedan hacer, no te digo el doble de viviendas de las que hay en una parcela en zonas de nueva construcción, pero sí que un 20, un 30% más, con lo cual conseguiremos de verdad poder hacer viviendas de 2 dormitorios, viviendas que sí que de verdad se pueden ir los jóvenes, porque las viviendas de 2 dormitorios lógicamente valdrán un poco más de la mitad de las de 4 dormitorios, pero no tienen por qué valer, yo creo que son ya viviendas asequibles. Entonces yo creo que esa es mi conclusión del año, de la tendencia de los proyectos terminados y de las eso, es que hacemos el 85% de viviendas muy grandes. Debemos de intentar sacar de otras tendencias. Es con este, ¿verdad? Con este. Pásamelo tú. Si solo tengo 2, ¿eh? Debería. Bueno, antes de ver este tema de la certificación energética, que aquí también traigo otro pequeño zasca para las administraciones, yo creo que se nos llena a todos la boca, y es verdad, la obra nueva, la verdad es que estamos haciéndolas todas con unos criterios de construcción extraordinarios, de verdad. Yo viajo y veo lo que se hace por ahí. En España estamos a un nivel top de lo que se está haciendo. Entonces, de carpinterías, de fachadas, de baños, de acabados, de carpintería de triple vidrio, con argón, con unos sistemas de instalaciones de aerotermia, de geotermia. De verdad que estamos haciendo cosas muy buenas. Estamos haciéndolo todo con criterios de certificaciones energéticas para cumplir cualquiera, el BREEAM, el LEED, el PASIF. La verdad es que podíamos certificar cualquiera. Entonces, hay un mapa de las certificaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pasa, pues, ¿puedes pasar, Luis, a la siguiente? Bueno, ahí vemos un poco los barrios. Lógicamente va con un cierto retraso este mapa que se va actualizando en Zaragoza. Pero bueno, en los barrios nuevos que hemos visto, pues Parque Venecia, Valdespartera, Arcosur, Miralbueno, lógicamente es donde se están certificando, porque es donde estamos los proyectos, en el alta velocidad, en tal, pero aún así hay muchos proyectos que se certificarían, y sin embargo vemos que estamos por ranking de comunidades autónomas altas, pero que en el 2022 teníamos 9, antes teníamos 25, el 2014 el 21, y en el 23 hemos bajado solo a 3 certificaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, encima de que el promotor se gasta dinero en hacerlo bien, se gasta dinero en certificarlo, y al final, ¿qué beneficios tiene? Ninguno. Entonces yo creo que sí que teníamos que hacer, yo se lo comenté en una pequeña charla al consejero de urbanismo, a Víctor,
un poco va a decir, bueno, pues que tengan un punto de menos de coste de licencia, algo que le permita absorber ese gasto de certificación, que es importante, y yo creo que lo podemos conseguir, porque en el fondo lo estamos haciendo con criterios PASIF, estamos todos haciendo unas viviendas fantásticas, pero al final, claro, como vale más dinero certificarlas y encima nos obligan a hacer un seguimiento, pues las dejamos así y no certificamos. Es un poco pena porque estamos haciendo, como siempre digo, sistemas constructivos muy buenos. ¿Retos que tenemos encima? Pues yo creo que los de siempre. Aquí no tenemos ninguna novedad. El reto más importante que tenemos, aparte de cumplir la normativa, que ya es un reto, que es complejo, el reto de la industrialización, que va hilado a racionalización, a seriación de la construcción. Nosotros formamos parte del clúster de la edificación, que estamos promotores, constructores, y la verdad es que hay un interés también por el tema. Yo creo que ya todos vemos obras que están haciendo sistemas de escaleras, de baños, por supuesto de fachadas. Va a haber un crecimiento, yo creo, en los próximos 1, 2, 3 años muy importante. Y aquí también pediría otro tema un poco de que la normativa fuera, no te digo cambiarla, pero sí que tiene que ser más flexible, porque hay documentos de idoneidad técnica en las fachadas que van por delante a la normativa, y a veces, muchas veces, en los propios sistemas de concesión de licencia, pues no tienes que decir que pones este material porque como no lo conocen, no lo cumple. Por ejemplo, yo qué sé, estamos haciendo tema de campanas de carbono para que no tengas que tener puntos de conexión de MEPAMSAS a la cubierta, que es un nido de problemas y de incendios y de líos de estos. Y en cambio, pues no nos dejan, y según qué circunstancias, la normativa te exige empezar a poner tubitos en cada vivienda. Y dices, pero vamos a ver, si es mejor lo otro, no, pero la normativa no está clara, tal. Entonces, bueno, al final yo creo que nos tenemos que intentar aclarar, y yo creo que con esos ruegos a la Administración yo creo que conseguiremos un poco más. Técnicamente yo creo que las viviendas, yo, como dice Fernando Montón, soy un defensor de la vivienda nueva, pero bueno, la vivienda usada, yo creo que ahora, yo las rehabilitaciones que conozco, que no hacemos muchas, pero estoy encima de alguna, sí que se están haciendo con unos criterios también buenos, y yo creo que lo que son los sistemas constructivos de fachadas, instalaciones y carpintería son fenomenales. Y poco más como resumen del año. Decir que sí que hay que ser positivo, seguir la tendencia, intentar que no descienda mucho. Nosotros tenemos actividad, yo creo que en España hay actividad, en Aragón hay actividad, y estamos adelantando bastantes planes parciales de lo que quedan en Zaragoza, Avenida Cataluña, Miralbuenos, zonas de Valdefierro, zonas de Arcosur. Yo creo que eso hará que se pongan. En Huesca también hay bastantes planes parciales en marcha, y yo creo que hace que tengamos por delante, yo creo que 2 o 3 años de proyectos y visados para futura vivienda de obra nueva. Gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, ahora tengo el privilegio, el marrón, de hablar el último, después de todos estos estos pesos pesados. Entonces, bueno, dar las gracias a Luis y a la universidad por una nueva invitación, y a todos vosotros por asistir, y a los compañeros que están aquí. Pero bueno, yo creo que he ido leyendo más o menos un poco toda la información, ¿no?, durante la charla, pero vamos a intentar resumirla. Y como decíamos antes, que yo creo que en Aragón seguimos estando relativamente bien comparado con el resto del panorama nacional, ¿no? Entonces voy a dar una serie de datos que están en el informe, ¿vale? En principio, en cuanto a la actividad, ¿no?, el número de hipotecas, que aquí esto, según antes lo hablábamos con Luis, ¿no?, si lo ves en perspectiva trimestral, se han seguido financiando 2 de cada 3, ¿no?, según en qué sitios lees. Parece que ha habido más recursos propios, pero bueno, al final, a nivel interanual, veníamos de en torno a 70% y estamos en un 66%, ¿no?, de financiación de compraventas. A mí siempre esto me gusta compararlo a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional estamos en torno al 65%, ¿vale? Y ha habido una caída de un 17%, y a nivel nacional del 19%. Pero yo creo que los parámetros más importantes, ¿no?, a nivel de cuota, ¿no?, cuota esfuerzo, hipoteca media, a mí, en Aragón, estamos hablando de que a nivel interanual estamos en torno a 114.000 euros, cuando la media nacional estamos en 142.000.
esto si abres el foco, yo que llevo a nivel nacional todos los territorios, ¿no? Y sobre todo en obra nueva, hay ciudades en que no es que sea un artículo de renta alta, es un artículo de lujo. Si tú te vas a Madrid a comprar una vivienda de obra nueva, te vas a Barcelona o te vas a Málaga, Ibiza, que veíamos otro día un proyecto, hay ubicaciones que es artículo ya de ricos, ¿vale? O sea que en Aragón seguimos estando relativamente cómodos, ¿vale? En cuanto al tipo, ¿no? Que es el tema estrella, que hemos visto las cuantías, ¿no? Que estamos en trimestral en torno al 3,35 y interanual el 3,16. Bueno, pues bueno, yo voy a hablar por boca de los que saben. Yo no me voy a tirar el pegote de que tengo mucha idea, porque cuando presupuestamos hace un par de años dijimos que estaríamos en torno al 2,44 de media y acabamos en casi el 4. O sea, entonces, capacidad de acertar tengo poca. Entonces, bueno, ahora este año es verdad que hemos estimado que en torno diciembre, cogérmelo con pinzas, que estaremos en torno al 3,08. Me dices, ¿cómo lo has calculado? Pues, sinceramente, al final vamos viendo tendencias, según que otras entidades dicen que podemos estar incluso por debajo del 3, ligeramente, ¿no? Y ya tirándolo muy largo, dice, presupuestando de cara al 2025, que todo el mundo habla, es estar entre el 2 y el 3, ¿no? Que no, porque preguntaba antes los medios de comunicación, dice, ¿pero bajaremos a tipos de interés? Digo, yo no lo creo. Digo, a corto plazo no lo creo. Digo, estaremos en torno a ese 2-3%, pues dices, un 2,75 más o menos, ¿no? Bueno, pues en principio yo creo que se han hecho bien las cosas, ¿no? Y entonces esto a nivel de entidad financiera nosotros no hemos visto problemas, porque es verdad que se ha firmado mucha hipoteca tipo fijo a unos tipos muy buenos y no ha habido problemas básicamente de impago, que es lo que al final a las entidades financieras nos preocupa, ¿no? Sí que es verdad que las hipotecas que más han sufrido posiblemente sean las de la época del mayor cresta de la ola inmobiliaria. Esas ha habido que renegociar muchos tipos, ya lo habréis leído en prensa, pero bueno, se van reconduciendo a esa hipoteca mixta, ¿no? Que das un tipo fijo y a nada que nos demos una vuelta por cualquier ubicación, ¿no? Y pidamos información, lo que ha dicho Fernando, ahora las entidades estamos descontando para aplanar este presupuesto que tenemos año a año que hay que realizar de negocio hipotecario, que es el core de los bancos, pues estamos ya con unos tipos fijos a 5 años que son muy atractivos con respecto al Euribor que tenemos hoy. O sea, estamos hablando de tipos fijos un punto por debajo del... O sea, que algo estamos viendo y estamos intentando anticipar, ¿no? Para vertebrar ese crédito hipotecario. Es verdad que todo el mundo ponemos la brecha en junio, ¿no? Decimos, hasta junio parece que hay una tendencia y a partir de junio esperemos que no pase nada extraño que haga cambiar, ¿vale? Entonces, estamos hablando del tipo fijo, ¿no? El tipo fijo, bueno, pues vemos en el informe, o veréis en el informe, que seguimos estando en porcentajes elevados con respecto a lo que había sido tradicionalmente en las series históricas. Estamos a nivel interanual el 60%. Es verdad que aquí me preguntaban antes lo de la hipoteca mixta. La hipoteca mixta realmente la estamos o está computando en variable. ¿No, Luis? Yo creo que la hipoteca mixta seguimos computándola en variable. Pero bueno, estamos en torno al 40%. Y el tema de los plazos y el esfuerzo, en Aragón, pues bueno, seguimos en plazos bastante moderados. Estamos hablando a nivel interanual en 24 años del repago de la hipoteca y cuotas de en torno a 562 euros. Aquí la media, que veréis en la gráfica, dices estamos a nivel nacional en torno a 725 euros. Vuelvo a insistir, según qué ubicaciones, cuando calculamos ratios de endeudamiento en la concesión de hipotecas de que otros territorios, te dices, madre mía. Pero bueno, que seguimos siendo afortunados, ¿no? O sea que yo por mi parte, intentando hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando, sí que veo que a nivel hipotecario hay ganas de las entidades financieras. Yo creo que seguimos estando con prudencia, pero en una buena tónica, enlazando con el tema estrella también de estos últimos días, de los avales ICO, ¿no? Que todo el mundo está hablando de los avales ICO para lo que es el acceso a vivienda, habiendo hablado que la vivienda nueva es un artículo de un target ya para gente que tiene cierta capacidad de ahorro, que vende su vivienda, para la gente joven. Hombre, algo ayudará, pero al final no deja de ser endeudamiento, no es una subvención. Al final te avalan lo que es el dinero, pero al final el ratio de endeudamiento de la familia no baja, sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que y esto es una opinión mía, que al final de las reuniones que tenemos con Dirección General de Vivienda, las reuniones que tenemos con el ICO, con la propia DGA, que la habéis nombrado todos, nosotros también hemos tenido reuniones,
al final creo que está todo inventado. Volvíamos a hablar con la gente, pues con Víctor, con Carmelo, de los planes de los 90. Dice, ayuda directa a la compraventa, subvención de 3, os digo importes, pero esto no está claro, ¿no? Pero dice, si tengo que alquilar la vivienda a 9 euros metro cuadrado, pues subvencionar una parte de ese alquiler. Pero bueno, te encuentras con el problema que viene a explicar Fernando, que es que ¿qué vivienda vas a alquilar si no la hay? Hay que ponerse a fabricarla y es verdad que es un transatlántico que cuesta moverle mucho. O sea, hay que ponerse a vivienda. Las cesiones de uso están saliendo a la palestra, los lotes famosos, suelos dotacionales que se pueden, con la nueva ley, poner al servicio, incrementos de edificabilidad, como bien ha comentado Fernando, eso también está encima de la mesa. Pero bueno, que hay que moverse. Yo creo que este año algún movimiento habrá, tampoco espero que sea muy alto o muy grande. O sea que, por mi parte, eso es lo que más o menos vemos. ¿Vale? Bueno, pues nada, ahora un turno de palabra por si les apetece preguntarnos algunos, ¿verdad? Depende de la zona, es decir, si creo que estábamos en torno a 9 euros metro cuadrado mes, ¿no? Si multiplicásemos una vivienda de 100 metros estaríamos en 900. Vemos que la cuota hipotecaria, la media sale 500 y pico euros. Es decir, estamos, como estábamos tradicionalmente, muy por encima del esfuerzo que supone el pagar un alquiler frente a pagar una hipoteca. Esos son los datos que tenemos y que se van intensificando ese diferencial. Es decir, esto es ya un recorrido de bastante tiempo, ¿no? El que el alquiler ha venido creciendo por encima del crecimiento del precio de la vivienda, pero es que ahora que se está estabilizando la vivienda, el coste del alquiler en euros metro cuadrado mes sigue creciendo, con lo cual el diferencial cada vez es mayor, ¿no? Y claro, si el problema fuese que el acceso a la vivienda al alquiler es por parte de ciudadanos con alto nivel adquisitivo, pues bueno, pues sería un problema relativo, pero muchas veces lo que nos encontramos con el hecho de que una parte importante de personas que deciden alquilar son las que no pueden optar a la compra, ¿no? Y por tanto, pues eso genera problemas muy relevantes. Se han hablado de algún tipo de medidas y de hecho, pues bueno, en las próximas jornadas del día 12 de abril, dentro de las mesas redondas hemos decidido poner una mesa específica sobre política de vivienda, porque creo que es muy importante hablar de soluciones. Hablamos de los problemas que están identificados. Yo creo que los agentes del mercado lo tienen bastante claro, pero lo que habrá que intentar es aportar soluciones, por lo menos desde el mundo de las ideas, ¿no? Platónico, ¿eh? Fernando, la política de vivienda, ¿sí crees que va en la línea correcta de la nueva consejería? Sí, bueno, las ideas de la consejería son totalmente positivas. Lo que ocurre es que, claro, como decía, aquí conocen casi todos lo que es el mundo de la promoción, entonces una promoción no se hace en un mes, ni en 2, ni en 10. O sea, hay que preparar el suelo para ello, un suelo que muchas veces tiene que ser a un precio, no tiene que ser a un precio muy asequible para que salgan unos números razonables, y buscar esa cooperación público-privada, porque está claro que el promotor privado tiene que ser un actor importante allí, ¿no? Y buscar esa colaboración también con las entidades financieras para que pueda salir un producto asequible en el mercado, sobre todo de alquiler, insisto, aunque sea subvencionado en parte, y agilizar todos los procesos lo más posible también con las administraciones, porque no cabe duda que la lentitud también de la burocracia urbanística ralentiza todo esto, y los Fernandos lo saben igual que los demás, ¿no? Lo que cuesta sacar, en fin, lanzar una promoción, ¿no? Administrativamente y constructivamente, etcétera. Entonces, yo creo que la idea es muy buena, que realmente existe ese ánimo, pero los plazos son muchas veces innegociables, ¿no? Por eso diría que para mí también sería bueno que una intervención estatal en cambiar la normativa y facilitar. Yo siempre digo que no hay que demonizar al arrendador, sino todo lo contrario, favorecerlo, buscar, pues no sé, con incentivos fiscales, con incentivos del tipo que sea, que salga mercado vivienda de alquiler, no decir, no, oye, tú si tienes la vivienda cerrada te vamos a penalizar con no sé qué. No, si pones la vivienda en alquiler te vamos a favorecer de tal forma.
Considero que eso es lo fundamental, porque por mucho que queramos hacer nuevas viviendas en alquiler, no se va a solventar el problema. Se va a paliar, no cabe duda, pero no se va a solventar. También, perdón, comentario a lo que decía Jorge de los créditos ICO. Por supuesto que todo lo que sea ayudar a los jóvenes es bueno y positivo, pero también tenemos que pensar que en la compra de una vivienda hay un mínimo de un 10% de gastos e impuestos. Entonces es un tema importante. Es decir, ¿por qué no a las personas menores de 30 a 35? No sé, no soy la persona indicada para poner las trabas a esto, pero decir, vamos a ver, ¿por qué no se reduce estos gastos e impuestos que son irrecuperables? Hay que pensar también que, aparte de la capacidad económica, estamos en un mundo globalizado donde quizá un joven no sabe si va a acabar trabajando en tal ciudad o en tal otra, o va a cambiar incluso hasta de país. Y no cabe duda que los impuestos, tanto de IVA como de transmisiones, como de la plusvalía municipal en su caso, etcétera, son impuestos muy fuertes. Y esto, esa parte de la inversión en vivienda, para cualquier compra-venta, pues ralentiza mucho estas decisiones. Buenos días. Sobre todo, bueno, de cara a la respuesta, me gustaría, profesor Fabra, que se suele adelantar siempre a las cosas futuras, a los planteamientos futuros, aunque también es más hacia la parte de la construcción. Cuando has nombrado que los problemas más o menos están determinados y lo importante son las soluciones, hay un problema ahora fuerte, pero yo creo que con el paso de los tiempos será todavía mayor, que es la mano de obra, la falta de mano de obra, el incremento de los costes en esa parte, por lo tanto, que se vaticina respecto a lo que has nombrado de que los costes que tiene la construcción hay que pasárselos a los compradores, pero claro, aquí nos vamos a encontrar con un cuello de botella que, si no es por la parte de inmigración, no sé cómo se va a solucionar. Si no, la tendencia alcista va a ser increíble, vamos. Bueno, los costes de construcción estaban por aquí en el informe. Se están estabilizando. De hecho, en el último año no ha habido modificación con respecto al año precedente. Lo que está ocurriendo es que el coste de la mano de obra, a diferencia de materiales, que está corrigiendo un poco materiales, el coste de la mano de obra se está incrementando. En consecuencia, hay un problema de coste y de disponibilidad. Fernando, usted nos podrá decir, o Fernando Montón, con mayor precisión, pero realmente falta personas cualificadas para trabajar en el ámbito de la construcción, y la salida que se está buscando es la industrialización, porque es la vía más rápida, ágil, la más eficiente para abordar ese problema. No sé si estabas haciendo referencia a ese aspecto, pero vamos, Fernando, si quieres completar un poco. Sí, es que realmente yo creo que falta de mano de obra cualificada hay en todos los sectores. El otro día había a Jorge Azón diciendo que Zaragoza ahora aún tiene que crecer en base a la inmigración, porque necesitamos, yo creo que en todos los sectores, hablas de la logística, le falta gente, hablas de la hostelería y falta gente, hablas de no sé qué, le falta gente. En la construcción hubo un problema en la crisis del 2010, 12, 13, 14, que muchos se prejubilaron o se fueron a la industria, porque electricistas que se quedaron en paro se fueron a la industria porque y ahora están trabajando en sistemas, digamos, más estables de industria. Entonces, yo creo que allí, por eso el clúster de la industrialización es lo que hay. Quiero decir, hay muchas casas comerciales que están ahora optando por esa parte de industrialización, porque en el fondo su producto al final está, digamos, más seriado y más testado si se fabrica en obra, y las escaleras llegan y las colocas de una pieza y la colocas. El baño prefabricado, llegas, lo colocas, han colocado los señores de Jacob de la Fono, de los otros o de lo que sea, lo colocan, y entonces ahí es donde tenemos que ir mejorando realmente. Los sistemas ya están muy industrializados, incluso en la propia construcción, quiero decir, ya no se construye como antes. Ahora el pladur es un sistema industrializado realmente, es que al final no es poner ladrillo a ladrillo, sino es poner una pieza de 2,40 por los 2,10 de altura. Entonces, va a tender por allí. La falta de mano de obra se tiene que solventar por allí. Y las casas importantes están por ello, ¿eh? Lo que pasa es que no es fácil. Si quieres, por completar un poco la respuesta, el hecho de estimar un mejor comportamiento relativo en el caso de obra nueva,
no es porque tenga una bola especial donde vea, sino que simplemente es datos. O sea, yo en esta transparencia que no hemos comentado, pues ahí se observa como las iniciaciones, están visados, sacamos datos de visados, iniciaciones, terminaciones y ventas, o sea, todo el ciclo. Entonces, si tenemos unas iniciaciones de 3.124 y se han vendido 2.808, esas iniciaciones que están ya garantizadas por los requerimientos que les hacen de preventa serán pues, operaciones que Jorge concede el crédito a Fernando y Fernando las vende, las compran y acaban en las oficinas de estos señores en el registro. Entonces, esas 3.000 y pico son las que vamos a tener próximamente en el registro, con lo cual esas están garantizadas. Entonces, claro, y si luego en la anterior veíamos que tenemos unos visados de 2.700 y pico, pues y está absorbiendo el mercado 2.800 y pico, es que estamos ahí, o sea, está totalmente alineado, con lo cual está garantizada una operación que tiene que estar desde el inicio pues, adecuadamente estructurada, ¿no? Por tanto, esa linealidad o incluso crecimiento del sector de obra nueva va a ser un hecho. Gracias. Bueno, pues si queréis nos tomamos un café aquí al lado, que nos gentiliza Ibercaja y seguimos conversando. El próximo trimestre, ¿verdad? Bueno, gracias a todos. Gracias.